Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre con Gabriela Guerrero acá por Radio Cultura 97.9. Buen día. No, Cami no se equivocó de canción para nada. Hoy quise abrir con la música de los simuladores, porque siento que estamos rodeados de simuladores. Estamos rodeados de simuladores en la política, estamos rodeados de simuladores en el periodismo, y todos se suben al camión de los simuladores. ¿Por qué digo esto? Y lo pensaba antes de ver el acto de ayer que presentaban un simulador de vuelo. Digo, no puede ser que yo esté pensando en los simuladores de hace una semana y ayer el gobierno presente un simulador de vuelo. Una foto que dejó claramente que presentaron a Alberto II, ¿no? Porque la que va a pilotear el avión otra vez más es la señora. Y eso me entristece un poco porque seguimos creyendo que Massa va a ser diferente. Por favor, abramos de una vez por todos los ojos los argentinos si es que queremos salir de todo esto. Y por otro lado también otro tema que tocó en la semana, y no voy a dar una opinión sobre si estuvo bien o si estuvo mal, simplemente voy a hablar de información, es el caso de Wanda Nara. Personas, periodistas, panelistas se cansaron de insinuar que Wanda tiene pelo, orejas, ojos, 4 patas, pero no decían perro. A un periodista se le ocurrió decir la palabra perro el viernes y lo crucificaron. Y el periodista lo único que hizo fue informar. Ahora, yo me pregunto si esta gente utiliza esta hipocresía o simula ser periodistas, y cuando un periodista que tiene información, que busca fuentes y dice que es un perro, lo crucificaron porque no era momento, porque es una enfermedad. Ahora, cuando no es una enfermedad y destrozan un matrimonio, o cuando periodistas dijeron y mostraron un informe al marido de Beatriz Salomón y le destrozaron la vida a Beatriz con 2 hijas adoptadas, o no sé, anuncian que fulano está saliendo con mengano y es el amante y destrozan una familia, eso no es... Digo, ¿hasta qué punto se puede o no se puede lastimar a la gente? Me parece que este falso periodismo que estamos teniendo, rodeado de hipocresía, hace que no tengamos realmente la vara de lo que está permitido y lo que no. No matemos al mensajero, porque hablaron desde el sanatorio, hablaron médicos, hablaron enfermeras, y periodistas informaron. Entonces me parece que tenemos que ver qué pasa con la salud en este país. Que por tener, no sé, ser cholulo, tener un amigo periodista y pasarle la información de que esta señora está enferma es una barbaridad. Me parece que habría que poner el énfasis en el personal de salud. ¿Qué pasa que hay que matar para llegar a decir primero un enfermero, un médico, que una persona está enferma? Me parece que ahí hay un problema con el personal de los arcos o con el personal de lo que sea que haya mandado la información a un periodista. Porque yo le escuché decir al señor Marcelo Polino en Socios del Espectáculo, lo busqué ayer para volverlo a escuchar, que estaba recibiendo un mensaje de una enfermera. Entonces ahí está el problema grave. ¿Qué pasa que una enfermera se tiene que comunicar con un periodista y transmitirle una situación tan delicada como la que está pasando una mujer? No pongamos el foco en el periodista, sea quien sea. Pongamos el foco en el personal de salud, que me parece que es donde hay que ponerlo. ¿Y qué tiene que ver con el tema que tenemos hoy en el programa, el tema de la simulación? Creo que también los políticos simulan trabajar. Simulan hacer una ley que destroza un convenio entre particulares como es un contrato de alquiler. Un contrato de alquiler que gracias a la ley nueva que nunca se encargan de poner en tablas y de tratarla en el Congreso, sigue destrozando un convenio. Sigue destrozando inquilinos que no pueden alquilar. Siguen abriendo la puerta de la estafa, porque entonces existen los contratos en negros, las inmobiliarias que se aprovechan, los propietarios que sacan las propiedades, entonces cada vez tenés menos. Y a esto vamos a agregarle una gota grave y durísima. Durísima que aumentó en pandemia, porque mucha gente en pandemia adoptó un perro o un gatito porque se sentía solo, porque era compañía o para pasear, y porque psicológicamente le hacía bien tener en brazos o abrazar a un animal.
Yo creo que todavía no está, este país no está preparada para darle el valor, el respeto que necesita una mascota. Para muchos esa mascota ocupa un lugar muy importante. Por eso hoy en el programa tenemos dos invitados que vamos a tratar este tema. Uno de ellos es el señor Matías Tomsic, que yo leí una nota en La Nación que a mí me pareció muy importante, que presentó un proyecto de ley para, en la legislatura porteña, vamos a aclararlo, que busca generar más viviendas en alquiler que acepten mascotas. Porque yo lo viví hace un año y medio, mi hija que tiene dos perros también, el no se aceptan mascotas en mayúscula duele para los que tenemos animales. Y es lo primero que cuando te metes en Zona Prop, en Argenprop y en todas las plataformas que hay para buscar departamentos, el no se aceptan mascotas es enorme. ¿Y qué hacemos con los animales? Y por otro lado vamos a tener para mí a uno de los mejores abogados de la Argentina, que es el doctor Patricio Coniechart, abogado recibido en la UBA, especialista en Derecho Empresarial y Bancario, asesor de empresas en cuestiones de Derecho Comercial y conflictos societarios. Se especializó en negociación en la Universidad de Harvard y desde el 2014 viene estudiando aspectos derivados, y lo digo, del denominado derecho al olvido, pues lo tuvimos a él el año pasado hablando de esto. Pero Patricio lo que tiene es una expertise legal impresionante y nos va a ayudar un poquito a ver el panorama sobre este tema de ley de alquileres, inquilinos, propietarios, etcétera, etcétera. Matías, quiero arrancar con vos. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Gabriela. Un gusto saludarte a vos y al doctor y a toda la audiencia. Bueno, vos sabés que yo que soy, nada, fanática de los animales y busco mucho información sobre qué estamos haciendo, porque veo que hay mucha ley en España y mucha ley en Holanda, pero acá en la Argentina no tomamos en cuenta que el animal es una gran compañía y de hecho hay animales terapéuticos, digo, hay perros de compañía, hay el autismo y el perro es algo que es casi imprescindible la conexión que tiene un chico autista con un perro. Digo, ¿por qué esto de no se aceptan mascotas? Pues yo me imaginaba, bueno, padecí un año y medio, mi hija todavía no consigue, pero una familia con un nene autista y un perrito. Digo, ¿dónde se va a vivir? Sí, es una problemática en general, como bien la planteás. Creo que todavía no entendemos que hay familias multiespecies, ¿no? Que Ujú, nuestros perros, nuestros gatos son parte de nuestra familia y hay que darle el cuidado y hay que tener la responsabilidad de acuerdo a el perro y el gato que decidimos tener y que son ujú, parte de nuestra convivencia diaria. Respecto a lo de perros de asistencia, perros que hacen compañía, ¿no? Nosotros presentamos desde el sindicato un proyecto de ley que se aprobó en la legislatura de permitir el ingreso de perros en los geriátricos, ¿no? Para que acompañen a los adultos mayores que están en los geriátricos y que además se fomente la intervención asistida con animales que hacen estas cosas, ¿no? Que ayudar a un montón de adultos mayores que están en los geriátricos ujú. a pensar, a recordar, a jugar. Me parece que son proyectos que tienen que ver con darle al perro la, la centralidad que hoy tiene nuestra sociedad y también aprovechar, ¿no? En el buen sentido, todo lo que ellos nos pueden dar para mejorar nuestra calidad de vida. Absolutamente. Y tengo una pregunta, ¿cómo se les ocurrió este proyecto de ley para ver si los propietarios aflojan y nos dejan tener un perrito? O sea, ¿cuáles serían los beneficios de un propietario que diga, bueno, está bien, tengo un perro? Bueno, se nos ocurrió porque vivimos en Capital y porque Ujú, charlamos con un montón de compañeros y compañeras del país que sufren la misma problemática que contabas vos al principio, Gaby, de entras a cualquier portal de búsqueda de alquiler y te dicen no se acepta mascota gigante y vos decís, che, pará, es parte de mi familia, ¿qué hago? ¿Tengo que abandonar a mi perro, a mi gato por mudarme? Y nos parecía que esa discusión sobre la ley de alquileres, que viene hace ya varios años, eh, no tomaba en cuenta la particularidad de los que tenemos familias multiespecie, ¿no? Entonces, propusimos en la legislatura un proyecto de ley que da beneficios impositivos a los propietarios, ya sea el 100% en ABL, ya sea 100% en ingresos brutos, capacitación obligatoria, porque muchas veces nos decían que el propietario no tiene problemas a la hora de que ingrese un perro, pero es un problema de consorcio, de convivencia con los vecinos. Bueno, a veces sucede, ¿no? O sea, perros que ujú. tienen problemas de ansiedad por separación, que están todo el día llorando y demás. Entonces proponíamos que el gobierno de la ciudad dé capacitaciones gratuitas a los tutores de perros en comportamiento canino y en tenencia responsable, ¿no? Para que el tutor de ese perro tenga el conocimiento necesario para que ese perro no genere un inconveniente dentro de la comunidad del edificio. Eso me parece un punto fundamental. Me parece que en la ciudad de Buenos Aires, uno de cada tres porteños y porteñas tiene un perro o un gato.
Es una Sí. ciudad recontra mascotera y falta un montón de políticas públicas que acompañen la cantidad de perros y gatos que hay en la ciudad. Y esta es una clave, ¿no? En capacitar a los tutores en las necesidades que tiene el perro, ya sea a la hora de salir o a identificar ciertos problemas de conducta que se identifican simple y que hacen que el perro viva mejor, que tenga una mejor calidad de vida y además Ujú. no genere problemas con los vecinos. Y después lo que apuntamos también es que los nuevos edificios tengan una perspectiva pet friendly, ¿no? Que significa que, por ejemplo, los edificios que tienen un Zoom para chicos y demás, bueno, también tengan un espacio específico para perros, donde puedan jugar, donde puedan socializar, donde haya un espacio para peluquería canina. Hay muchos edificios que ahora están dando un espacio para peluquería canina, que es algo no solo estético, sino que tiene que ver con Con la el servicio. limpieza, con la higiene. Sí, y, no, y también con el bienestar del perro, ¿no? Porque vos Ujú. identificás en la peluquería si tiene pulgas, si tiene garrapatas, si tiene alguna erupción, Claro. y después lo llevas directamente al veterinario. Entonces, nada, es un proyecto que tuvo muy buena aceptación. Esperamos que la legislatura lo trate pronto. O sea, la ley de geriátricos tardó 2 años en salir. Nos parece Ujú. que la cuestión esta tiene que tardar menos, porque viene a aportar un granito de arena. Sé que no es la solución, sé que no a partir de esa ley todas las propiedades van a aceptar, pero sí le va a dar la posibilidad al propietario del departamento a tener una herramienta más para decir, bueno, está bien, acepto que en mi departamento ingresen perros o gatos. Bien, bueno, le quiero dar la bienvenida al doctor Patricio Coni Echar, que nada, le tengo que agradecer porque es una persona muy ocupada, pero nos va a regalar este ratito de programa para profundizar en el tema de ley de alquileres. Pero en este momento, Doc, te quería preguntar, lo habrás escuchado recién a Matías, ¿cómo ves este proyecto de ley? ¿Vos crees que van a trabajar los legisladores para sacarlo? ¿La gente le da importancia? Nuestros funcionarios, nuestros políticos, yo sé que no le dan importancia a nada, pero algún alma caritativa se dirá, bueno, empecemos a cambiar las cosas para que alquilar le sea más fácil a la gente. Ante todo, los saludo a ambos y agradezco muchísimo tanto a la producción como a vos por la invitación. La verdad es un gusto estar en un programa que sé que crece cada día más y que los temas que trata son temas que le importan a la gente. Y esto es en respuesta, le importan a la gente es en contraposición a lo que pasa con las leyes de alquileres que no le importan a los políticos y sí le importan a la gente. Mm, Eh, con lo cual, esa sería la primera respuesta. Un alma caritativa en la política no existe. bien. Con lo cual, diría que son espasmos de algunos Ujú. y la respuesta cabal a esto está dado en que se cayó la sesión en donde se iba a modificar la ley Ujú. porque el oficialismo no dio quórum y no dio su conformidad para tratar el tema. Sí. Eso es una clara demostración de que no le importa a ningún político esta cuestión. Ahora, si vos me permitís, yo creo que para poder eh, reencuadrar o encuadrar la cuestión dentro de un marco referencial, el primer punto que tenemos que tener presente es que el derecho a la vivienda adecuada tiene un reconocimiento constitucional, ¿sí? Con la incorporación que hace la Constitución de tratados internacionales. Está previsto en el artículo 75, inciso 22, que habla, al igual que el artículo 14 bis, al derecho de acceso a una vivienda digna. ¿Esto qué significa? ¿Que todos tenemos derecho a ser propietarios? No, todos tenemos derecho a una vivienda digna. Hay teorías económicas que establecen que no sería productivo para una economía si fuéramos todos propietarios o si fueran todos propietarios, es discutible. El argumento ahí es, bueno, no habría movilidad, no habría gente que se mudaría de un trabajo al otro, Claro. pero bueno, ese es un tema discutible. Es importante acá un hito de un fallo de la Corte Suprema relacionado con esto del año 2012 en un asunto que se llamaba Sonia Kisbert Castro, que era una señora inmigrante, pobre, madre soltera y con un hijo y con discapacidad y que no tenía vivienda. Bueno, finalmente la Corte lo que hizo fue obligar al gobierno de la ciudad a que le diera un subsidio y que la anotara en primer lugar
dentro de la lista de personas que te estaban anotadas para tener derecho a una vivienda. Ujú. Ahora, lo importante de este fallo, que los políticos se ve que no lo han leído, es que la Corte determinó que es obligación del Estado diseñar e implementar políticas públicas que promuevan el acceso a la vivienda digna. Frente a eso, ¿qué vemos? Que la crisis de los alquileres se agrava y que parece no tener techo en Argentina. Hoy casi no hay precedentes en la escasez de oferta de viviendas en el formato tradicional, Ujú. y lo que dicen los diarios o las secciones especializadas de los diarios es que el 60% de los avisos publicados están en dólares y por acuerdos temporarios por afuera de la ley. Totalmente, doctor. Eh, A mí me pasó, y a mi hija le pasa, Matías, quiero que también escuches esto porque realmente es vergonzoso. A mí me pasó que era muy difícil encontrar un departamento donde me den factura, porque los que alquilamos podemos devengar de nuestras ganancias el alquiler. Bueno, el 90% de los casos no. Y tengo muchos conocidos que les pasa lo mismo y muchos conocidos que firmaron contratos en negro, que por supuesto tampoco les dan facturas, pero si no, no podían alquilar. Entonces son contratos que es un pacto entre privados fuera de la ley de alquileres. Matías, mi hija tiene 2 perros y no tiene dónde irse a vivir. O sea, vos fíjate la crueldad de, le piden no solo el alquiler en dólares, Doc, le duplican el depósito y lo tiene que dar en dólares. a ver, se cometen, hay una realidad, y esto eh, está en un libro escrito hace muchos años por un filósofo argentino, Santiago Nino, que dice la ¿Mm? Argentina al margen de la ley. Sí, Los argentinos vivimos al margen de la ley. La totalmente. pregunta es si vivimos al margen de la ley porque la ley no se cumple, porque no nos protege, o por qué. Pero que vivimos al margen de la ley, vivimos todos al margen de la ley. Entonces, echa la ley, echa la trampa. No se pueden hacer contratos en dólares. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, hacemos un contrato como si fuera de una oficina, Ujú. tipo comercial. Entonces, ahí se incumplen las barreras. Por el otro lado, el acierto que tuvo, entre comillas, la ley vigente, Ujú. es que amplió el plazo del Código Civil de 2 a 3 años. Sí, ¿Por qué? Porque está, diría, probado científicamente cuáles cuáles son los riesgos y cuáles son las secuelas psicológicas para la gente que cada 2 años o cada 3 años tiene que mudarse. Es totalmente. decir, están viviendo en un no lugar. Es decir, no tienen estabilidad en su vida de ninguna índole, ni laboral, ni estabilidad. Cada 3 años se están pensando, eso es patético. Ahora, ¿a quién les importa? Ayer gastaron 15 millones de dólares en un simulador para aerolíneas. Yo creo que en lugar de 15 millones de dólares en un simulador, que no creo que tenga demasiadas diferencias con los que hayan estado vigentes, más allá de que entiendo que siempre hay un doble sentido en estas compras, ¿no? Un doble interés. Podrían haber hecho un fondo de garantía para ayudar a alguien. Un préstamo de 400.000 pesos a los jubilados con una tasa negativa. eh, ¿Por qué no se lo dan a quienes alquilan? ¿Por qué no hacen un fondo? Porque no les interesa, no son votos. Claro. Entonces, lamentablemente, y con relación, perdón, al tema de los animales, no han leído a una filósofa americana que se ha ocupado muchísimo de este tema, que es Martha Nussbaum, que ha escrito sobre el derecho de los animales y Ujú. sobre la dignidad de los animales. Porque hay una realidad. Eh, Mucha gente dice, mi mejor amigo es mi perro, mi mascota. No Totalmente. me recrimina, no me dice las cosas cuando las hago mal, está todo bien. Entonces, independientemente de lo que implica tener una mascota como compañía, que para muchísima gente es vital, eh, todas estas cuestiones también hay que reconocer que es difícil plasmarlo en una ley.
¿Por qué? Porque tampoco uno puede invadir el derecho de propiedad del otro. Hay que buscar un equilibrio, Ujú. pero ese equilibrio es muy difícil de encontrar cuando hay alguien que tiene todo el poder y el poder está en manos de uno solo. No se busca, no hay ni una ley que se haya ocupado nunca de encontrar lo que se llama la estabilidad residencial. Señores, a ver, si a ustedes o a mí o a cualquiera nos dicen, bueno, vamos a alquilar por 6 años, a tanto y a tanto. Pero ¿quién nos firma ese contrato sabiendo que lo va a poder pagar? Le da Absolutamente. estabilidad, le da todo. El problema acá es una cuestión macroeconómica. Sí. Si un año, uno dice, bueno, fenómeno, un año. En un país con una inflación normal, uno puede prever cuánto le van a subir el sueldo, cuánto va a ganar, cuánto no va a ganar. Pero en un país con 3 dígitos de inflación, un año es una locura. Es más, va en contra de los intereses del propietario y mucho más en contra de los intereses del inquilino. ¿A quién le subió el sueldo el 150%? Nadie. A nadie. Yo Matías, ahí, te hago. Gaby, Sí. una cosa, porque me parece que es interesante lo que plantea el doctor en un punto sobre la obligatoriedad o no o sobre el no meterse dentro del derecho de propiedad. Nosotros con el proyecto no buscamos obligar a los dueños del departamento No, para que nada. acepten el ingreso de perros, sino fomentar, darle incentivos económicos para que lo acepten, pero sobre todo lo que queremos buscar, porque vos dijiste algo recién que a tu hija le pedían, además de la cuestión en dólares, el doble del depósito, ¿no? Nosotros No, queremos generar el el debate doble del depósito en dólares. en dólares. Queremos generar el debate de por qué. ¿Por qué si tengo un perro o un gato tengo que pagar el doble? Claro. Porque ahí está la cuestión que me parece que está instalada, de, che, no, el perro me va a romper toda la casa, el perro me va a Exacto. generar conflicto con vecinos. Entonces nosotros ahí, por eso te decía que el proyecto, el punto central es la capacitación al tutor, al inquilino, tutor de un perro o de un gato, en comportamiento, en tenencia responsable, porque si el tutor del perro está capacitado, conoce el comportamiento canino, tiene herramientas para que el perro viva con el bienestar que merece, Ujú. todos esos conflictos se acaban. Entonces no te va a romper nada en la casa si tiene, si está adiestrado, si sale a pasear las 3 veces por día, si Ujú. tiene, el tutor tiene el conocimiento necesario para que el perro viva bien. Entonces digo, lo que buscamos con el proyecto, más allá de darle incentivos, es generar debate y decir, che, ¿por qué estamos creyendo que el perro sí o sí me va a romper todo en la casa? Nos pasa ahora con algún tema que pasó hace poco y siempre surge el de las razas, entre comillas, potencialmente peligrosas Sí. y los Lo dogos tratamos la que, semana pasada con un veterinario y un entrenador de perros, lo de las razas peligrosas, sí. bueno, no lo escuché lamentablemente, pero imagino que si hay un veterinario y un adiestrador, lo que plantean es que no hay razas peligrosas, sino que son razas fuertes. Y si vos como tutor conocés cómo tener a ese perro en buenas condiciones, ese perro no es agresivo. El 20% del comportamiento del perro está, ¿cómo se dice? Generado por la genética. Después No, el sí, 80% tiene que ver con cómo lo educamos. Después, exactamente. Él decía que el perro es un esclavo de la educación del dueño y que si el dueño educa a un animal con violencia o para la agresión o para el ataque, el perro va a atacar. Mira, el otro día también escuché en otro programa a un etólogo que decía que mucha gente cree que un perro en una casa de 2.500 metros de parque tiene lugar y no necesita salir. Y decía que es todo lo contrario, que ese perro puede tener reacciones violentas porque está aislado de su sociabilización, que el perro se cría en manada y que el perro necesita salir a pasear, conocer otros perros, jugar, correr, que no lo hace en su casa porque está solo en 2.500 metros de parque. Ujú, Entonces que a veces totalmente. un perro que vive en un dos ambientes es más feliz porque el dueño está obligado a sacarlo y ese perro sociabiliza y es más tranquilo. Totalmente. Por eso decía que el proyecto lo que busca es poner en debate la falta de concientización, de educación de la mayoría de los tutores de perros, y ahí es donde el Estado tiene que intervenir y decir, che, bueno, tenemos que dar capacitaciones, tenemos que enseñar, tenemos que dar charlas de tenencia responsable, Genial. para que los perros vivan como se merecen vivir y los tutores no tengan inconvenientes a la hora de poder convivir con sus perros. Bueno, mira, a mí me interesa mucho este tema, Matías, así que yo lo que te voy a pedir es que sigamos en contacto,
que todas las novedades que tengas me las mandes y volvemos a salir al aire cuando lo necesitemos para reforzar este proyecto y para también concientizar a la gente de cómo tiene que educar a su perrito para que viva responsablemente en un edificio. Porque claro, mucha gente en pandemia adoptó perritos, pero quizás no sepan cómo hacer esta cosa del desapego cuando volvimos a la normalidad, el perrito se queda y el dueño se va, después de tanto tiempo vivir juntos, ¿no? Y me parece que es importante. Así que Matías, yo te agradezco enormemente este tiempo que nos regalaste. Te voy a volver a llamar, te voy a seguir molestando por esto porque creo que es muy importante y también saber en qué situación están los paseadores, que son los que nos ayudan mucho cuando nos tenemos que ir a trabajar. Totalmente. Hay un gusto, la verdad, agradecerte por el espacio, es un gusto conocer al doctor y a disposición para salir las veces que nos inviten. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Doc, seguimos con vos, hacemos un brevísimo corte y seguimos charlando Perfecto. porque tenemos un montón de cosas más para hablar sobre propietarios, ¿Cómo no? inquilinos, administraciones, etcétera, etcétera. Vamos al corte y enseguida volvemos. Gracias. Hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero. Mudarse está difícil, está re caro, es un desastre y yo necesito conseguir un hospedaje. Yo no soy de esos que tengan un garante. Con mi gatita nos vamos a quedar en la calle. En 20 días yo me tengo que ir de acá, porque si no el dueño me va a venir a sacar. Es que lo que piden no se lo puedo pagar. A más del doble él me quiere aumentar. Me tengo que mudar, concha de su hermana. Está todo re caro y no encuentro nada. El dueño me apura, dice que me vaya. Ya fue, me voy a ir a vivir una plaza, escúchame un cachito, me tengo que ir de mi casita. Tal vez viste algún departamentito, un patio para poner una plantita con una terracita. Me tengo que mudar, concha de su hermana. Está todo re caro y no encuentro nada. El dueño me apura, dice que me vaya. Ya fue, me voy a ir a vivir una plaza. Doc, ¿te cuento algo? Esto que terminamos de escuchar es de un niño, un chico jovencito, que se llama Pablo Quintana. En Instagram está como Palmito y el chico del alquiler. Claro, ante su desesperación, porque un día el propietario del departamento donde él vivía le pide alquilar un monoambiente en Munro de 50.000 pesos. Y de la noche a la mañana el dueño le dijo, no, ahora son 100.000 para renovar. Este chico, que es músico aficionado, bueno, en medio de la desesperación tomó la herramienta que conocía y empezó a hacer canciones. Esta es la parte 1, porque después te paso el Instagram para que lo veas. Es genial. Hasta que no consiguió departamento, siguió armando canciones para pedir, por favor, pues aparte tenía una gata también. Entonces era mascotita, él en la calle y sin poder alquilar un departamento. Digo, a ver. Este chico se lo tomó, yo me imagino que el estrés, porque yo también lo viví, es mucho, pero estamos en una situación realmente grave para todo tipo de edades. Digo, la gente joven es la que más lo sufre porque, bueno, un día deciden irse a vivir solos, tener su casa y que te dupliquen el alquiler en un año me parece tan cruel. A ver, la ley está, es decir, acá hay una cuestión que es lo que falla de entrada. Cuando se proyecta esta ley, había algunos antecedentes. El timing para el dictado de la ley no fue bueno. Estábamos en pandemia. Sí. Previamente había habido una disposición de congelamiento de alquileres y se salió con esta ley con poca previsibilidad, quizá con buenas intenciones, más allá del premio que cualquier político quiere, de que el día de mañana digan esta es la ley tal, la ley tal. En este caso no pasó nunca con las leyes de alquiler que sea la ley tal. La única ley que fue una ley que sigue estando vigente es la ley Martínez Raimonda, que dice que el valor actual de algo no puede superar, así, vamos a suponer, pierdo el auto en un incendio. Sí. Y me lo tienen que reponer. Sí. ¿A qué valor me lo tienen que reponer? Normalmente esto se hizo por la ley de industria del juicio, donde un Citroën del año 66, 12B, que en el mercado salía 1.000 pesos,
después del juicio uno tenía que pagar 100.000 pesos por algo que en el mercado valía 1.000 pesos. Entonces Martínez Raimonda, como buen criterio, dijo, no, a ver, valor de reposición, ¿cuánto vale lo que perdiste? Materialmente, el auto, reponer el auto, 1.000 pesos, sale 1.000 pesos en el mercado, 1.000 pesos. Ahora, los daños y perjuicios que vos tuviste por no haber podido utilizar el auto, bueno, eso es al margen. Entonces, acá lo que pasó es, pusieron una actualización anual sin pensar o sin prever que iba a haber una inflación de 3 dígitos. Entonces, eso es Perdón, en un país como la inabarcable. Argentina, ¿no? En un país No, como no, la Argentina. aparte, pero aparte, es decir, donde no era imprevisible que hubiera una inflación de 3 dígitos, o de un 90%, o de un 98%, para decirlo. Es Sí. imposible, no resiste. Ahora, a pesar de eso, hay una federación de inquilinos que no quiere que se modifique el artículo 14, que es el que habla de los plazos Ujú. de 3 años, Sí. cosa que es más que natural. ¿Por qué? Porque si no volvemos a lo que hablamos antes, no hay estabilidad residencial. No. Es decir, yo no quiero ni pensar lo que es ya una mudanza es un estrés terrible. A eso sumado a que uno no consigue, a que el propietario exige 2 millones de cosas que no van, a muchos corredores inmobiliarios que no cumplen con la ley, no digo que sean todos, pero hay excepciones. Hay abogados que más vale perderlos que encontrarlos, que son peores que los vendedores de autos usados, y hay vendedores de autos usados que son muy serios, pero bueno, hay de todo. Entonces, ante la desesperación, el inquilino hace cosas y paga cosas y está dispuesto a aceptar abusos de derecho, que uno dirá, bueno, voy a la justicia y trato de buscar una solución. Y no es la solución, lamentablemente, pues la justicia nuestra es una justicia lenta, es una justicia donde uno necesita un abogado, no son juicios con un contenido económico que sea redituable quizá para un abogado que lo tome. Es decir, estas cosas son reales. Entonces, ¿qué hace uno ante la desesperación, con hijos que van al colegio, con gente que tiene la suerte de que además de sus hijos tiene una mascota y la tiene en el departamento? Lo agarra. Es decir, hay un caso, conozco un caso, Sí. de una persona que la dueña le dijo que vendía el departamento. Que Sí. lo iba a vender, que terminaba. Bueno, ¿qué hizo? Salió a buscar, encontró un departamento, pagó la seña, a los 20 días la inmobiliaria lo llama y le dice no, la dueña no vende. ¿Qué hizo esta persona? Priorizó el colegio de los hijos, la comodidad de estar en el mismo lugar, Claro, claro, perdió la seña. obvio. A los 3 meses, de vuelta a la dueña, le hace lo mismo. Bueno, volvió a hacer lo mismo, le volvió a pasar lo mismo. ¿Quién? O sea, perdió 2 veces la seña. Bueno, ¿Quién pero doctor, hace? Bueno, doctor, hay una realidad. Los inquilinos, y me incluyo porque alquilo, estamos expuestos a todas estas cosas, porque yo, por ejemplo, he tenido estas respuestas. Y mirá lo que te voy a contar. Me gusta un departamento, bueno, bárbaro, lo voy a ver bien. ¿Cuánto sale? X cantidad de plata. Hoy cualquier alquiler no baja de los 80 a 100 mil pesos. ¿Vos te imaginás caminando por la ciudad de Buenos Aires o cualquier lugar del país con 80 mil pesos en la cartera para ir a pagar un alquiler en una inmobiliaria? Bueno, es entonces, riesgo de ¿qué vida. pasa? Desde que empezó esta ley, yo antes alquilaba, ¿verdad? A través de una inmobiliaria. Firmé un contrato, transfería una cuenta bancaria y me daban factura. Hoy no podés transferir, tenés que llevar el efectivo a una inmobiliaria, si no, no te alquilan. Debido a la baja de departamentos que hay en oferta, te arman la que se les cante porque no tenés opción. Entonces, se abrió la puerta de las estafas, se abrió la puerta de las ventajas, se abrió la puerta a pedirte lo que sea, se abre la puerta a publicar en Argenprop y en todas las páginas de internet alquileres en dólares. Hoy un departamento de 2 ambientes está a 500, 550 dólares. Todo es en dólares. El otro día una amiga me dijo, me cobran las expensas en dólares. O sea, estamos todos locos porque creo que también acá hay un factor de humanidad que le estamos perdiendo. Yo pensé que la pandemia iba a cambiar un poco al ser humano y como yo siempre digo, somos eslabones sueltos que si nos unimos hacemos las cosas un poquito mejor. En la situación en que está el país,
que un propietario se aproveche de un inquilino que no le aumentan el sueldo acorde al 100% anual de aumento, porque hay una realidad. Vos ahora tenés un aumento cuando es un contrato en negro cada 6 meses acorde a una tasa que te da la ciudad de Buenos Aires, que es una fortuna también. Que es una fortuna, porque un alquiler de 70 se te va a 98, por ejemplo, en 6 meses, y vos no tenés ese aumento. Y después tenés la otra, vos firmás un contrato por el cual vos firmás que vas a hacerte cargo de las expensas, porque si no, no te alquilan. No te alquilan más con alquiler, más expensas por la inflación. Entonces te ves obligado a decir, bueno, yo pago. Claro, a los dueños se les ocurre cambiar la administración. Vos alquilaste un departamento con una expensa lógica y se te triplica en 2 meses. Y nadie se hace cargo, porque como firmaste un contrato que dice usted va a pagar las expensas, los propietarios mañana deciden poner un Picasso en el hall de entrada y vos tenés que pagar $200.000 de expensas. Y no tenemos defensa. ¿Qué hacemos, Doc? ¿Qué hacemos? Todos los que te estamos consultando, porque son muchísimas las personas que me están mandando mensaje. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos ampara? ¿Quién nos puede ayudar? A ver, la pregunta es muy buena, refleja una realidad que lamentablemente, es decir, para mí sería mucho más fácil decir vayan a la justicia y esto se soluciona, pero no es así. Es decir, el programa es un programa serio que se ocupa y se preocupa de la gente y uno le tiene que decir la verdad, porque no soy político aparte, no podría, Ujú. de las cosas. Hay situaciones que eh, son muy, muy difíciles de revertir frente a ese tipo de abusos, porque uno, ¿qué puede llegar a hacer? Decir, bueno, no pago las expensas. Estas expensas ya sabemos que lo tuve que hacer por una necesidad, pero por el otro lado está escrito. Entonces, el inquilino puede iniciar un juicio de desalojo y uno dentro de ese juicio de desalojo debería El propietario, plantear, perdón, el propietario. el propietario, perdón, debería, inicia el juicio de desalojo y el inquilino debería plantear dentro de su defensa una acción o una acción, ¿cómo se llama?, con contrademanda o reconvención por abuso de derecho, por unidad de contrato y demostrar que uno se vio forzado a firmar eso. La realidad implica que es verdad que uno se vio forzado. Nadie en su sano juicio firma eso. No. Ahora, ¿qué va a decir el juez? No lo sé. No lo sé porque el juez falla en base a las pruebas que hay en el expediente. Entonces, es un tema, y además judicializar implica otro costo para el inquilino. Entonces, uno pareciera decir, y bueno, no hay solución. Y realmente, en lo inmediato, no hay solución. Es decir, no pagar, pagar bajo protesto, eh, mandarle una nota o una carta documento al propietario diciéndole que uno no puede hacerse cargo de eso, que eso se firmó bajo tales condiciones, pero ahí se genera una situación, una rispidez que uno nunca sabe cómo termina. Si Exacto. uno tenía una buena relación con el inquilino, entre comillas, sabe que después no va a haber renovación. Entonces uno está también pensando y renunciando a su derecho en pos de mantener una buena relación con el inquilino para tener continuidad. Y aún así, aunque uno tenga una buena relación y mantenga continuidad, el inquilino puede venir de la mejor manera, invitarlo a uno a tomar el té al mejor lugar de Buenos Aires y decirle, mira, lo voy a poner a la venta porque no me Perdón, el cierran. propietario, Doc. Me estás diciendo el inquilino. Sí, el propietario te invita a tomar el té al mejor lugar y te dice, mira, todo bárbaro, te quiero mucho, pero lo voy a sacar de la venta, lo voy a poner o voy a hacer, a incurrir o recurrir a la modalidad que se llama Friends and Family, se Sí. lo doy a un amigo, a un familiar, y entonces tampoco es algo que te dé una garantía Bueno, evitar el conflicto. mira, Entonces yo, lamentablemente, te viene una expensa, y bueno, es decir, no la puedo pagar, y dejar constancia, es decir, no pagarla y no hacer nada. No, decir, señores, no la puedo pagar. Primero,
quiero que me expliquen por qué la Ahí expensa. está, ahí está. A ¿Por eso qué? iba, Doc. Si, ¿cómo llegamos a esa expensa? Explíqueme. No, pero Espera. está detallado porque es verdad, normalmente normalmente te pasaban una descripción con todo lo que se pagó, cargas sociales, sueldos, todo eso. Bueno, listo. Entonces, primero saber por qué la expensa vale lo que vale, cómo está compuesta. Y después ¿Te puedo contar un discutir. caso de una amiga mía? Que me ¿No? pido por favor que nombre la administración. Es la administración San Juan de calle 11 de septiembre en el barrio Belgrano. Toman el edificio de mi amiga, el edificio tiene una expensa en el mes de enero de 9.000 pesos, ¿no? Bueno, al mes y medio toman el edificio, según ellos había unas deudas que nunca nos dijeron que eran, las expensas se van a 12.000. Bien, en marzo las expensas automáticamente pasaron en marzo-abril a 24.000. Cuando les piden, los inquilinos de ese edificio le piden explicaciones, porque claro, duplicaste la expensa, pero no me decís por qué. Ellos aducen que los que pagaban tenían que pagar la deuda de los que no pagaban. Por eso aumentaron las expensas. Cuando le responde que ella no tenía la obligación de pagar las deudas de otros departamentos y y muchos inquilinos que se reunieron para hablar le contestan lo mismo y les mandan mails diciéndole lo mismo, que iban a poner un abogado, la otra causa fue, ahí cambian automáticamente la causa y dicen, no, en realidad la empresa de limpieza triplicó la cuota 3 veces, entonces nos vimos obligados a aumentar. O sea, nunca supieron por qué les estaban aumentando las expensas. Nunca les dieron una explicación. Mandan mails a reclamos, mandan mails a la administración y pidiendo una liquidación detallada y no le responden. Bueno, la respuesta a eso está en que vivimos al margen de la ley. ¿Cuál Claro. es la sanción para esa inmobiliaria? ¿Cuál es la sanción? ¿Quién la sanciona? Por eso, ¿quién la sanciona? Si ¿por qué uno no estaciona en un lugar donde sabe que va a venir la grúa y te vas a pagar la multa? Porque sabes que la grúa pasa. Claro. Si uno sabe, cuando sabe que en determinados lugares la grúa no pasa, porque en el municipio, y estas cosas se saben, las dos grúas están rotas, bueno, a lo sumo habrá un agente que te hace la boleta, pero el auto no te lo lleva. Y lo dejamos. Lo dejamos ¿por qué? Porque somos incumplidores de la ley, porque no tenemos ejemplos. No, Este es el porque otro aparte no punto. se hace cumplir la ley, Doc. Yo creo que las leyes Y están bueno, para cumplirlas y nadie multa a nadie. Digo, el otro día cuando cajonearon de nuevo la ley de alquileres, digo, bueno, no podía ser otra cosa de los funcionarios, de los políticos que tenemos, porque aclaremos que esta ley la votaron todos los partidos políticos, ¿no? ¿sí? ¿O tengo mala memoria? La votaron todos. No, sí. Pero bueno, ahí vuelvo un poco a lo que habíamos hablado al principio. No son votos. En el caso por particular de la administración, en general, la única sanción que puede llegar a tener la administración es que la saquen, que la remuevan, o hacer una denuncia al Consejo que los reúne, que los sancionan, porque hay sanciones. Si de hecho uno se mete en la página que tiene este colegio, están las inmobiliarias que están sancionadas, pero estamos hablando de inmobiliarias y no de administraciones. Uno podría hacer la denuncia en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Pero ¿cuál es la sanción? ¿Cuándo viene la sanción? Acá lo que hay que hacer es tener prevención. No sirve la sanción. Acá lo que Exactamente. sirve es prevenir, es decir, señor, usted va a hacer esto, bueno, cumple con esto, con esto, con esto. Y tiene que haber una tarea muy, muy profesional que el administrador está administrando plata ajena. Totalmente. Podría hasta incluso... Vos sabés, Doc, que yo estuve investigando sobre el tema y hablé con mucha gente que alquilaba y la mayoría me dice, no, la administración es un desastre. ¿Y qué hacemos? No, porque si llamas a otra es peor. O sea, hay un problema con las administraciones porque pregunté, no, te digo, Doc,
20, 30 personas en el transcurso de este mes y medio que tenía pensado hacer el programa, de edificios en Recoleta, Almagro, Flores, Saavedra, Núñez, provincia de Buenos Aires, y todos te dicen lo mismo. No hay administraciones buenas, todos tenemos problemas con las administraciones, no nos explican en qué gastan, no nos muestran las liquidaciones, nos aumentan y no, claro, uno sabe que aumentan las expensas todos los meses porque no somos tontos y vemos los noticieros, me decían, hay aumentos. Pero a veces los aumentos son exorbitantes. Y no solo eso, no te brindan el servicio. O sea, el otro día a unas vecinas mías se les inunda el edificio. ¿Viste el desagote que hay en provincia de Buenos Sí. Aires, la cloaca? Bueno, llamaron a la administración, les pasaron el teléfono del service, que llamen y que lo reciban. O sea, ni siquiera se ocuparon de llamar. Ya no te digo de ir al departamento y asistirlos, de llamarlo para que vaya. O sea, Bueno, no trabajan. pero eso, bueno, pero es que eso está estrechamente vinculado con la ausencia de sanción. Entonces, y por el otro lado, tienen una ventaja, y es, más vale malo conocido que bueno por conocer, porque a nosotros nos ha pasado, que más allá de que no nos ocupamos de estos temas, pero siempre uno recibe de estas consultas, Obvio, personas que han cambiado la administración, que ha sido peor. Ha exactamente. sido peor. La administración no da cuenta, se va, no les importa, no contestan las cartas de documento. Y además, acá, y es importante la figura, siempre en los consorcios está la persona que está atrás del administrador. Ujú. Y se ha perdido eso. Se En perdió. una época yo me acuerdo que siempre había una persona, ya sea o porque no tenía tiempo o porque le sobraba, no importa, pero estaba atrás. Sí. Falta esto, un control. Acá no hay nada. Ahora no hay nada por los motivos que sean. La pandemia generó muchas cosas, muchos cambios, muchísimos, y entre eso yo creo que también ha alejado el diálogo, que es fundamental. Es decir, normalmente en un diálogo o en una negociación, el que escucha está escuchando para ver qué le responde al otro, Totalmente. no para tratar de entender lo que el otro le quiere decir. Entonces, desde ese punto de vista, es muy difícil llegar a un punto común. Si yo, cuando te escucho a vos, estoy pensando en cómo te contradigo, cómo te rebato los argumentos en vez de intentar escuchar. Es decir, hay que recurrir a fuentes como Popper, donde dice, así en pocas palabras, bueno, quizás yo esté equivocado y vos tengas la razón. Bueno, tratemos juntos de encontrar la verdad o el punto de equilibrio, pero no es el caso, no es el No, caso. vos sabés que es verdad esto de la falta de escucha, porque carrera que hagas humanística, hay como una unidad que habla de la escucha activa, ¿no? Esto de escuchar al otro, dejarlo hablar y no querer y no estar pensando qué le voy a contestar, porque si no, no lo estás escuchando concretamente. No, es que no lo estás escuchando. No lo estás Estás escuchando. pensando tu respuesta, que no es lo mismo que estar escuchando. Por algo, y esto es de jardín de infantes, tenemos dos orejas y una voz y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. O sea, la naturaleza también es sabia, ¿no? Y yo sé que no es el tema de la convocatoria, pero planteaste un tema muy interesante y que daría te lo dejo como una opción para tu próximo programa, que es hasta dónde llega el derecho a la información. Con esto que manifestaste respecto de la cuestión de Guandanara. Uh-huh. Es un tema que nosotros, que tenemos siempre un foro entre 3 o 4, 5 abogados que estamos constantemente una vez por semana hablando, juntándonos para hablar de diferentes temas, de hecho, para mantenerse actualizados, entrenándonos. La verdad que esto es un entrenamiento diario. Sí. No porque uno está atrás de cada ley que sale, sino en lo suyo. Sí. Pero cuando salió este tema se planteó, más de uno dijo, bueno, está bien, el derecho a la información es un bien público, de eso no hay ninguna duda. La pregunta es, ¿en qué momento lo digo? Porque acá la objeción
Yo tengo una posición muy tomada y de hecho he defendido y estoy defendiendo varios asuntos que están en corte referidos al derecho de libre expresión, de juicios iniciados contra periodistas, contra artistas. Conozco perfectamente el caso que vos mencionabas sobre Beatriz Salomón, que lo terminó ganando. Ahora, pero ¿a qué precio? Con todo destruido. Entonces, la pregunta acá es, la persona, en este caso creo que es Juan Danara, Sí. ¿sabía lo que tenía o se enteró por la radio? Porque acá la pregunta, lo que uno dice es, ¿los familiares tienen derecho a decirle A a ver. su hija de qué manera, cómo No, decirle totalmente. lo que Doc, tiene? mira, me encanta este Esta tema. es la pregunta. Claro, me encanta este tema y lo vamos a seguir en algún momento porque ya son las 11 y me tengo que despedir. Perfecto. Pero, ¿sabés qué? Yo tengo un tema también con esto, porque a vos te llega la información, como le llegó a muchos periodistas, le llegó la información a la Nata la chequea como hace siempre, y hablan los médicos. Entonces, ahí está el tema. Digo, Yo no discuto, no, pero ojo, para mí y en estos segundos, son dos temas, sí, son dos compartimentos que son vasos comunicantes. sí. Una cosa es el que hace trascender la información que no debería porque está violentando y violando un Eso fue derecho una profesional. enfermera. Eso fue una enfermera en un móvil. Bueno, Estaba Polino y Polino dice, sí, acá me dice una enfermera que le van a hacer una punción en la médula. bueno, pero acá tenés dos personas. El que revela el hecho y el que lo difunde. Claro. Yo creo que ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿hay derecho a difundirlo? Íntegramente. No hay censura previa. Y después uno será responsable de lo que dice. Totalmente. Acá la pregunta es, ¿hasta dónde yo puedo anticiparme? Porque la enfermera por ahí salió y antes de que los padres de esta chica o ella misma supiera, ella se entera por la radio. Y los padres por ahí no le quieren decir o darle la noticia de una manera o de otra. Acá es el tema, es una línea muy delgada. Muy delgada, Doc. Bueno, lo estudiaremos. Hacemos un próximo programa con el tema del derecho a la información y el derecho a decir o no decir las cosas y en qué tiempo. Me encantó. Perfecto. Abrimos esa ventana y hacemos un próximo programa con esto. Te comprometo, Doc. Bueno, desde ya, nuevamente, muchísimas gracias. Los felicito por el programa, a vos y a toda la producción. La verdad que, como dije al principio, hay mucha gente que los escucha y espero que sigan con viento a favor. Ojalá, Dios te oiga. Y opinando independientemente. Y eso con valentía. No es fácil. No es fácil. Cuesta, es lo más difícil. Cuesta mucho porque te cuestan los auspiciantes, ¿viste? Pero bueno, vamos a pelearla. Vamos a pelearla. Obviamente. Doc, un millón de gracias por tu tiempo. Que sigas disfrutando de la familia y a ustedes, oyentes, muchas gracias por estar ahí. Buena semana, disfruten de las vacaciones con sus hijos y o nietos y o sobrinos. Un beso enorme, los quiero. Chau.